inicio inmediato. Muy buenos días a todos, agradezco su presencia y también quiero agradecer al honorable comité organizador por aceptar mi ponencia, que es mi primera vez aquí y estoy muy entusiasmado. Pues inicio. Atisbo metodológico para el estudio de la literatura de viajes como fuente para la historia del Segundo Imperio. El objetivo de la presente ponencia es indagar en algunos rasgos de la literatura de viajes, sus características y consideraciones que debemos tener al estudiar o recurrir a estos textos. Si bien la historiografía forma un papel protagónico en el tratamiento de toda la parte histórica, al hablar de textos escritos por viajeros, particularmente en este caso, extranjeros que visitaron México entre 1864 y 1867, considero que hay detalles metodológicos que pueden ayudar al estudio de estas fuentes. En palabras de la doctora Berta Flores Salinas, quien a su vez retomó a Martín Girarte, sin lugar a dudas, como el material más copioso, se encuentran las obras de los personajes que fueron testigos de los acontecimientos, protagonistas o contemporáneos, quienes escribieron regularmente cartas personales a sus familias o amigos, relatos acontecidos que para ellos eran importantes. En este material entraría la literatura de viajes, pero ¿qué es la literatura de viajes? ¿A qué me refiero con ello? Desde cómo nombrar estos escritos empieza el atisbo metodológico. Si bien los podemos encontrar en bibliotecas o en librerías de viejo, como Viajes, Crónicas de Viaje y Viajeros Extranjeros, por mencionar algunas etiquetas, considero que resulta algo vago, hay más sustancia detrás. El tema principal es la narración de un desplazamiento que hizo un individuo en un tiempo y lugares determinados. Estas experiencias de viaje usualmente fueron plasmadas en algún tipo de grafía. Particularmente los escritos de viajeros extranjeros que vinieron a México durante el siglo XIX han tenido un público europeo ávido por leer estas obras. Basta mencionar como ejemplo a Alexander von Humboldt o a Madame Calderón de la Barca. No es extrañar que los textos que narran las experiencias de viaje en dicho periodo hubieran tenido un público también amplio durante el Segundo Imperio, debido a las circunstancias en las cuales se dieron la intervención y sobre todo el final que tuvo el Imperio de Maximiliano, lo que provocó una conmoción en Europa. Como ejemplo, en la versión holandesa del libro de Un viaje a México en 1864 de la condesa Paula Colonitz, Brock, el prologuista de esta obra, mencionó que no había visto algo igual desde la muerte de Luis XVI. Creo que la comparación entre el fusilamiento de Maximiliano y la muerte de Luis XVI pues, se cuenta sola. En este periodo hubo una oleada, tomando prestado el término que usa María Líspora en Ojos Imperiales, Literatura de Viajes y Transculturación, una oleada de viajeros que visitaron México publicaron sus testimonios de viaje, dejando huella de la estancia en nuestro país. Parafraseando el estudio preliminar del diario del príncipe Karl Kevin-Hüller que realizó Brigitte Hammer, hay una abundancia de escritos hechos por militares pertenecientes al cuerpo francés, belga y austriaco. También vale la pena rescatar que hay casos particulares de personajes no militares, tales como la mencionada la condesa, el jardinero de Maximiliano o Samuel Bach, quien fue el médico del emperador. También está Agnes de Sanzan. Me parece que tanto de Kevin Hüller como de Nectel en próximas ponencias van a hablar al respecto, así que no hablaré más. Nos queda claro que es una fuente abundante, sin embargo poco estudiada, o por lo menos eso pensaba hasta hace unos días que tuve la oportunidad de leer el programa, porque haciendo un ejercicio del estado de la cuestión, hubo obras que se publicaron alrededor del triunfo del el centenario del triunfo de la República en 1967, y también el Banco de México, por ejemplo, publicó libros en torno a viajeros para el quinto centenario del viaje de Cristóbal Colón, por no meterme en problemas metodológicos de decir el encuentro de dos mundos. Considero que otro rasgo que ha influido en que dentro de la historiografía del siglo XX hayan pasado casi desapercibidos estos textos es que se tratan de escritos de personas ajenas al país, que pertenecían al bando político que perdió, y que en el cuerpo de estos textos podemos encontrar críticas que pueden herir susceptibilidades incluso hoy en día. Por mencionar algún ejemplo,
están los comentarios que hizo la condesa Colonitz sobre las damas mexicanas. Cito: la flor de la juventud dura poco en la mujer mexicana y en la madurez se hace con mucha frecuencia demasiado borda. A veces aparece un voz oscuro sobre su labio superior y más de una dama se muestra muy satisfecha con su bigote. Creo que las risas acaban de responder mi cuestionamiento. Valga el anterior ejemplo para también tomarlo como referencia en cuanto al tema de la otredad, término de Svetlana Todorov que emplea en su libro Nosotros y Vosotros, aplicando la fórmula de yo, nosotros, lo nuestro, entendiéndose como el viajero, el grupo al que pertenece y lo que lo caracteriza, y los otros, el otro o lo otro, haciendo referencia a cómo es la persona o el grupo al cual está observando viajero cuando se traslada a otras latitudes que le son ajenas. Bueno, pues este grupo de los otros, en este caso conformado por los mexicanos, son protagonistas tácitos de las obras de los viajeros y son sometidos bajo el escrupuloso ojo de los autores, mostrando al mundo bajo el filtro de la subjetividad en cada texto. O sea que van a haber tantas versiones de mexicanos como libros que hayan escrito sobre este tema. Sirvo otro ejemplo de la condesa en cuanto a que comentan los hábitos mexicanos. Y esto va a colación de que estos libros en su momento tuvieron un impacto, incluso también en nuestros días. Cito: a las jóvenes mexicanas se les conceden los más libres hábitos. El amor al vestir, la coquetería, la visión, se les excusa fácilmente. Las rodean pretendientes con los cuales se comunican libremente. Imagínense qué escándalo para la época. Tramando intrigas en las cuales no faltaban los encuentros y la correspondencia íntima. Comentarios por el estilo elevaron los ánimos del público lector mexicano decimonónico. En respuesta a aquel comentario, el Monitor Republicano, un martes 7 de abril de 1868, se lee: en el libro de la condesa, cito, contiene una multitud de pormenores curiosos sobre las costumbres mexicanas. En ella se lee que las jóvenes mexicanas son extremadamente libres antes de casarse. Abreviando, menciona que entre los franceses había un verbo derivado del sustantivo español novio, el verbo novoter, disculpen mi francés, para indicar el nuevo modo de relacionarse entre los franceses y las jóvenes mexicanas. Todo lo que antecede, como casi todo lo que proferían los extranjeros relativo a México, es inexacto, un fargo, mezcla de cosas desordenadas, de groserías y mentiras. Si hubo alguna de las conservadoras que olvidaran su dignidad al extremo de lo que dice la autora, de ese cúmulo de desatinos, nosotros lo ignoramos, pero no por eso se ha de decir que esta fórmula aplica en regla general. O sea que si eran locas, eran las conservadoras, no las liberales. Bueno, entre las características de la literatura de viajes encontramos que es un producto de la experiencia de un individuo que realizó un desplazamiento, en términos generales, fuera de lo común, a su cotidianidad. A estos textos se les considera un género híbrido. Según Marina Martínez Andrade, en su tesis de doctorado, titulada De Orden Suprema, la literatura de viajes de Guillermo Prieto, menciona que excede las fronteras de un género convencional. Esto es debido a que retoma recursos literarios para comunicarse, tales como epístolas, memorias, crónicas, diarios, además de que pueden incluir otras grafías como mapas, fotografías, litografías, dibujos. Sí. Además, a partir de las letras se narran paisajes de la vida cotidiana, por lo que tiene un carácter costumbrista. Cabe añadir que escritos que narran desplazamientos tienen toda una tradición de las bellas letras. Carolina Depris menciona que el libro de las maravillas de Marco Polo, que fue publicado en el siglo XIV, fue un parteaguas en el interés de conocer a partir de las letras tierras lejanas. Por otra parte, los viajes de descubrimiento y conquista del siglo XVI incentivaron a los participantes a dejar testimonio de sus traslados y experiencias. Dichos textos tuvieron un gran público y esta tradición se fue afianzando en lo que en México conoceríamos como la Nueva España, del siglo XVI al siglo XVIII, principios del XIX. Con
Con algunos de ejemplos mencionados he dejado entrever que los textos tienen una fuerte carga de subjetividad, la cual es una de las características medulares de estos escritos. El viajero es narrador y protagonista, por lo que cuenta cómo le fue en la feria. En cuanto a la veracidad de esta fuente, se suele dar un voto de confianza a las observaciones que los autores hacen sobre sus vivencias. Sin embargo, al igual que en las novelas de carácter histórico, comprobar los hechos con otras fuentes nunca está por demás. Sin embargo, creo fielmente que pueden ser un apoyo para otras fuentes que también manejamos, no solo del Segundo Imperio, sino en la historiografía de México en general. Entre las consideraciones que pretendo mostrarles hoy están al tratarse de personajes extranjeros, a veces resulta difícil la búsqueda de su biografía, o la semblanza es difícil de encontrar, pero a partir de los mismos textos podemos encontrar partes de su vida, intereses, incluso delatan o muestran su personalidad. Margarita Pierini, que es una investigadora que trabajó en un viajero llamado Isidore Lowenstein, que vino a México en la década de 1830, nos brinda una pista sobre la importancia de conocer al viajero. Cito: a menudo, la cantidad y la calidad de las lecturas de cada viajero son uno de los signos que permiten detectar, por un lado, su grado de educación y el medio en el que se desenvuelve, y por otro lado, su curiosidad y su apertura hacia el mundo que va a conocer. Esto ayuda sobre todo cuando los datos biográficos son limitados. También es importante saber a qué se dedicaba, cuál era su ocupación, trabajo u oficio en la vida. No es el mismo tipo de testimonio el que nos dio la condesa Colonitz, que vino a México como dama de compañía de la emperatriz Carlota, al que nos dejó el capitán de caballería Kevin Hughes, quería contar la anécdota que él básicamente vino a México porque tenía muchas deudas en Europa, pero me imagino que eso ya lo platicarán después. Qué novedad, ¿verdad? O el jardinero de Maximiliano Wilhelm Neckel, cuyo testimonio tiene un carácter más cientificista, del cual me imagino que también posteriormente nos contarán más al respecto. 5 minutos. La estructura de los textos varía, así como los lugares que visitaron, la perspectiva que tuvieron del país y los temas o tópicos que tratan. Otro punto a considerar es cuando publicaron los textos. Algunos de estos escritos, como los de la condesa Colonitz, fueron publicados al calor de los hechos. El prólogo, desde la primera versión en alemán, está firmado en 1866, fue publicada en 1867 y todos sabemos lo que pasó a mediados de ese año. Fue el fusilamiento de Maximiliano Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas. Por otro lado, el príncipe Kevin Hughes venía de una familia que tenía la tradición de escribir diarios, y fue una investigadora, Brigitte Hamann, quien en 1983 retomó este fragmento de la estancia de Kevin Hughes en México y lo publicó. Otro ejemplo es el de Alfred van der Smissen, cuya primera edición se dio en Bruselas en 1891, pero fue hasta el 2016 que se dio a conocer en español. Esto es por mencionar algunos ejemplos. Otro aspecto a tomar en cuenta es el motivo del viaje. El vínculo entre el viajero y su destino es el propósito del viaje, y sin él no hay necesidad de salir de casa. Para ello, es necesario saber a dónde se viaja, lo que implica los conocimientos previos acerca del lugar y la trayectoria de destino. Y esto también engloba lo que considero 3 puntos importantes: la intención del viaje, para qué se realiza, la preparación del mismo, cuál va a ser el itinerario, y la búsqueda de información acerca del lugar a alcanzar, por lo cual los viajeros, cuando llegan, ya tienen una idea previa de lo que va a haber en México, y a su vez los hace público de esta misma literatura. Entonces nos encontramos el caso de la condesa, que previamente ya había leído la obra de Humboldt y la obra de Prescott. Y bueno, en cuanto a la obra, el itinerario es una cuestión que considero fundamental, que no siempre está claro en estos textos, sino que conforme uno hace una primera lectura del libro, va sacando las fechas y los lugares que va recorriendo, y esto nos ayuda a seguirle los pasos al viajero, saber con quiénes convivió, con quién estuvo. Y en el caso, por ejemplo, para las biografías de los personajes,
nos puede ayudar a dar un complemento o a quitarle, a sacudirle el bronce a los personajes y hacerlos más de carne y hueso. ¿Qué opinaban sus contemporáneos de ellos? Por ejemplo, de Colonitz opina de Juárez que tenía un gran valor pues, defender a capa y espada a su país. Sin embargo, ella pertenecía al bando imperialista. Y por último, pero no menos importante, entre los tópicos más comunes que podemos encontrar, retomando otra vez a Margarita Pierini, está la naturaleza, la historia, la población, la comida, las costumbres públicas y domésticas, diversiones y entretenimientos. En sí es asomarse, es ponerse los lentes de quien visitó un lugar en una época y en un momento determinados y a partir de esta persona ver un entorno, una realidad que desapareció con el tiempo. Y a modo de conclusión, la literatura de viajes es una fuente primaria rica en descripciones que se enmarcan en la historia social, cultural, política. También mucho depende de nosotros como historiadores o como académicos, cómo nos acerquemos a esta fuente. Y siempre va a tener de qué hablar. Y si bien a partir de las letras se representa una realidad subjetiva, esto nos puede ayudar a reconstruir nuestro país en un momento y lugar determinado. Gracias por su atención. Agradecemos a Diana Franco Becerra y damos la palabra a Luz América Viveros Anaya, que nos presenta la ponencia Formas Literarias de la Memoria del Segundo Imperio por Juan de Dios Peza. Muchas gracias a las organizadoras, gracias por este espacio. Esta ponencia procede de una investigación y desarrollo que tiene como eje la edición y el estudio de una serie de artículos autobiográficos publicados por Juan de Dios Peza. Aquí me enfocaré principalmente en un texto del amplio corpus que me permitirá mostrar las características del proyecto autofigurativo del autor. Juan de Dios Peza, 1852-1910, llamado Cantor del Hogar. Además de la poesía, cultivó la prosa, beta menos conocida de su obra. Específicamente escribió durante las últimas 2 décadas de su vida artículos que pueden adscribirse al espacio autobiográfico. En ellos, narró algunos episodios que le tocó atestiguar por haber pasado de la adolescencia a la juventud en los años turbulentos del Segundo Imperio a la República restaurada. La mayor parte de esos recuerdos y memorias fueron publicados como piezas independientes en El Mundo Ilustrado, El Tiempo Ilustrado y El Imparcial entre 1895 y 1905 y recogidos en 3 volúmenes principalmente: Memorias, Reliquias y Retratos, Memorias, Epopeyas de mi Patria, Benito Juárez y Recuerdos de mi Vida. Hay algunos pocos que nunca fueron recopilados en libro, entre los que destaca uno que resulta particularmente interesante por el enfoque testimonial sobre la Ciudad de México en los días de la caída del Imperio de Maximiliano, La tragedia de Querétaro, Memorias de 30 años. Erika Pani ha señalado la necesidad de atender la diversidad de voces y perspectivas para ofrecer nuevas interpretaciones del suceso que por muchos años conformó su narrativa histórica casi exclusivamente desde el punto de vista de los republicanos, dejando al margen la visión del bando perdedor. Entre estas voces tendríamos que considerar la de Juan de Dios Peza, quien, a pesar de declararse liberal, más exactamente porfirista, vivió como niño